Hola, buenas queridos alumnos. El día de hoy nos vamos a centrar en las historias del Popol Vuh. Como bien sabrán ustedes, el Popol Vuh es el libro sagrado de la cultura maya quiché. En él se explican una gran variedad de historias y el día de hoy nos vamos a centrar en dos de ellas, las cuales también procederé a explicar qué es lo que significa cada una de ellas. La primera que vayamos a ver, o la primera que vamos a ver, trata precisamente de cómo se creó el mundo. De la misma creación que se habla, por ejemplo, en el libro sagrado del cristianismo, que es la Biblia, aquí también en el Popol Vuh se habla y se da una explicación de cómo el mundo fue creado. Para ello, procederemos a ver el siguiente video, el cual también a posterior pasaremos a analizar. Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gukumats y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en 4 patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. No pueden decir nuestros nombres. Como castigo, de ahora en adelante, se matarán y comerán entre ustedes. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Entonces Gukumats dijo: hagamos ahora unos hombres de madera. Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento y no se acordaban de sus creadores. Entonces Huracán dijo: estos hombres tampoco nos obedecen. Enviaré un diluvio que los destruirá. Así, los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol, los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon 4 hombres que hablaron, vieron, oyeron y caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño. Pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes, parecen dioses. Entonces Huracán les nubló la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron. Eran verdaderamente hermosas y se multiplicaron. Todavía no había nacido el sol y los hombres y mujeres rogaban: que amanezca, que llegue la aurora. Desde entonces, los hombres de maíz alimentan a los dioses Gukumats y Huracán, sus creadores. ¿Qué explicación le vamos a dar a esta historia? Primero que todo habla de la creación del hombre, la creación del mundo en particular. Lo primero que hicieron Gukumats y Huracán fue crear la Tierra. Como el planeta estaba todo inundado, decidieron levantar las montañas, bajar el nivel del agua y crear la Tierra. Era fundamental crear la Tierra para poder establecer a los seres humanos. Posterior a esto, deciden crear a los animales. Nunca habían pensado en la raza humana como una primera creación, sino que crean a los animales. Los animales habían resultado casi perfectos. La única dificultad que tuvieron es que los animales no tenían la inteligencia necesaria para seguir adorando a los dioses. Por tanto, vuelvo a repetir, por tanto a los dioses no les servía tener animales que no los adoraran.
Por tanto, decidieron castigar a estos animales. ¿Y cuál fue el castigo? Que se comieran los unos a los otros. Esa es la explicación de por qué los animales se casan entre ellos en el reino. ¿Ya? Es precisamente esa es la explicación que le quiere dar el pueblo maya a esa particularidad. Después crean a los hombres y los crean de distintas digamos, materiales. El primero de ellos fue el hombre de barro, el cual resultó demasiado inestable y no se podía mantener firme, por tanto no le sirvió y los deshicieron. Después inmediatamente se creó el hombre de madera, pero el hombre de madera resultó ser bastante tonto, entonces no les servía precisamente tener un hombre de madera que no fuera inteligente y decidieron lanzar digamos, una gran inundación sobre la Tierra para precisamente eliminar a estos seres humanos de la faz de la Tierra, que no les servían. Los pocos que se salvaron se subieron a los árboles y se transformaron en monos. Por eso se dice también, según los mayas, que los monos son una evolución anterior, o sea, involución en este caso, algo anterior a la evolución final del hombre. También en esta parte de la inundación se habla de algo que también se habla, por ejemplo, en el libro sagrado de la Biblia, que tiene que ver con el famoso arca de Noé, ¿cierto? Que también hubo un diluvio que inundó la tierra y borró a todos los pecadores. Bueno, acá no solo borró a los pecadores, sino que también, de acuerdo a los mayas, borró de la faz de la tierra a estos hombres que no eran inteligentes. Tercer hombre que se creó fue el de paja. Aquí no aparece en el video, pero fue un hombre de paja, el cual resultó un hombre sin sentimientos. Por tanto, al no tener sentimientos y no tener corazón, tampoco les servía y también lo eliminaron. Y por último, crearon al hombre de maíz. Por eso el maíz es tan sagrado para la cultura maya, porque se dice que el hombre fue creado de él, el hombre y la mujer. Crearon el hombre de maíz, pero resulta que el hombre de maíz resultó ser tan perfecto que era demasiado inteligente. Y esa inteligencia la tuvieron que eliminar los dioses. ¿Por qué razón? Porque tenían miedo de que se dieran cuenta que se empezaran a cuestionar de por qué tenían que adorar a los dioses. Eran tan inteligentes que podían ser y más inteligentes incluso que ellos mismos, que los propios dioses. Y eso a los dioses no les gustó. Entonces, ¿qué hicieron? Borraron la visión de los seres humanos. Entre comillas la borraron, porque no al total, sino que dejaron su cerebro funcionando a un porcentaje menor. También dentro de eso, científicamente hablando, hoy en día está comprobado que el ser humano no ocupa el 100% de la capacidad de su cerebro, y los mayas ya en esa época decían que era porque los dioses habían nublado esto para que no seamos tan inteligentes y de ser capaces de cuestionarlos. Por tanto, eso habla de la creación del hombre. El hombre final es hecho de maíz de acuerdo a la cultura maya. Y que tiene que quedar claro eso. Por eso el maíz también es tan sagrado para ellos. Los dioses lo único que buscaban en ese tiempo es ser adorados. Y lo consiguieron precisamente con aquel hombre de maíz al cual nublaron la vista para que viera todo lo que está cerca y no de lejos. Y a la mujer la crearon precisamente para que procrearan y siguieran generaciones y generaciones de ser humano creciendo en la tierra. Esa es la explicación que le da a la creación del mundo la cultura maya quiché.